la Water Wizard de España. Tú dijiste que sientes que tú te inventaste tu profesión. ¿Qué significa para ti? Digamos que estoy en una mezcla de proyectos de educación, divulgación y desarrollo de marca. Yo inicié haciendo catas y experiencias a través de la introducción al café de especialidad. No sabía dónde estaba yendo, simplemente estaba como construyendo y compartía aprendiendo, aprendía compartiendo. Ajá. Hemos preparado aquí una cata. Sé cuál es. Digamos que me perdí. No todo es como planeabas, no todo es lo que te prometen. Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Percepciones de Propósito. Hoy estoy hablando con Dara Santana, que muchos pueden conocer mejor como Dark Caffeine. Muy bienvenido, Dara. Me hace mucha ilusión que estés aquí, no solo como amiga, pero como gran inspiración. Lo dices también dentro de ese camino, como tu negocio, si lo queremos llamar así, ha avanzado. ¿Y tú crees que hay un punto de un antes o un después, para decirlo así, que notas como tú como persona que accionas diferente en tu negocio y también como que te sientes más cómoda en esa posición? Hubo momentos, un punto de inflexión que fue cuando, bueno, yo inicié haciendo catas y experiencias a través de la introducción al café de especialidad, experiencias sensoriales con el café y empecé a dar pequeños cursos mientras me formaba. O sea, aprendía, compartía y en esas dos direcciones. Y compartía aprendiendo, aprendía compartiendo. Ajá. Y por ello decidí trabajar de barista, porque no concebía mi profesionalidad sin pasar por una barra donde entender a un cliente y entender a un trabajador Ujú, desde los dos lados y también ir a origen. Eran como mis dos metas para yo realmente sentir que donde estaba y lo que estaba haciendo era coherente conmigo misma. ujú. Eh, yo ahí ya estaba dando cursos, ya tenía mi marca y tuve una experiencia donde digamos que me perdí, me tocó tomar una decisión y ha sido de las decisiones más difíciles que pasé en mi vida porque sentí que me maté a mí misma. En el momento que acepté una propuesta, sentí que me estaba dejando morir. Ya. Em, tuve esa experiencia, salí de ella y tuve que perdonarme. El hecho de ser consciente de cómo me sentía, cuando el cuerpo empieza a decirte, igual este no es el lugar, no todo es como planeabas, no todo es lo que parece o no todo es lo que te prometen. Ya. Y al final llega un momento en el que eres tú quien tiene que ser consciente y eres tú el que tienes que seguir accionando o la que tienes que seguir accionando. Entonces, ese momento para mí fue clave para sentirme y ser dueña de dónde estoy, qué hago y a dónde quiero Creo ir. que es un sentimiento muy común cuando uno sale como casi de, no sé, su piel o su cáscara o lo que sea, que hay ese miedo de perderse a uno mismo, porque la persona que vas encontrando no la conoces aún así como te conocías antes, aunque esa persona pues te mantenía más pequeña de lo que tu ser realmente quiere ser. Y es algo que mucha gente se queda estancada en este punto con esos miedos que nos logran sobrepasar, que ya es un crecimiento de por sí. Y es lo que hace, ¿no? Que acciones o no acciones y digas, bueno, pues las personas que tienen esa madera de emprender o de trabajar para alguien y las dos son lícitas, ¿no? Te sientes Mm. cómodo trabajando para alguien o trabajando para ti misma Sí. con las dos versiones. Y esa decisión ahora son 4 años atrás, Para 5. para 5. Sí. Y en esos 5 años sientes que hubo otra evolución. Hombre, ¿te refieres a la actualidad, en comparación con la actualidad? Ujú. Eh, vengo de vacaciones, estoy llegando de vacaciones y cuando me tomo vacaciones es cuando me vienen este tipo de pensamientos. Bien. No tienes un segundo para Te oxigenar. recibí full fresca. Uy, increíble, ¿no? Tengo hasta otro cutie. Em, la profesional que tengo delante sigue aprendiendo, sigue cometiendo montones de errores, sobre todo de gestión, porque es muy difícil hacer lo que te gusta y limitar la vida profesional de la personal, sobre todo la parte de gestión.
pero creo que ahora mismo estoy en un punto de disfrute de lo que estoy haciendo y sigo en ese punto de agradecimiento que quizás antes era más incertidumbre que disfrute dentro de que disfrutaba porque como no sabía dónde estaba yendo, simplemente estaba como construyendo los juguetes, ¿no? Colocando los juguetes para luego jugar. Ahora siento que estoy jugando. Ya, me parece súper bonito la analogía, que ah, no sé cómo quería decirlo, es el aprendizaje que uno tiene que hacer dentro de ese juego antes de que puedas tocar a esos puppets, ¿no? Y de actuar y que estás como que sí, que sé que estoy haciendo algo que me está sirviendo y que está como en el camino correcto, pero en verdad no tengo ni idea qué es lo que Pero estoy yo no estoy haciendo. aquí, estoy No. en otro lado. Ajá, y luego de como volver a la tierra y decir, eso es lo que construí y ahora poder como estar casi más direccionada con ello y ahí es donde Exacto. full, qué bonito. Y te acuerdas que fue como una de las primeras herramientas que tú te compraste para tu profesionalidad? Sí, sin ser consciente, durante la pandemia me compré una calla, una báscula. Ok. En ese momento, bueno, la calla tiene uno de los precios más altos, si no el más alto del mercado en cuanto a básculas. Ujú. Em, y fue un rico para mí, no dedicándome a esto, pero yo me la compré porque quería medir los gramos y el tiempo eh, que duraba la extracción y graficarlo para poder analizar qué ocurre. Nerd. Nerd. Imagínate, solo en mi casa con un montón de tiempo, congelaba café, me hice un dripper. No, fue un Te hiciste un dripper. casero con tubos de cobre y un embudo de borosilicato. Wow. Épico, épico. De repente se estancaba, no entendía por qué, claro, no tenía conductos de aire. Digamos que tuve todo el tiempo del mundo para experimentar en lo que terminaba asignaturas Ya. relacionadas con extracción. Entonces fue muy divertido. Y si tengo que pensar en algo que invirtiera, siendo consciente que me iba a dedicar a ello, Mm. me dolió un montón y de los primeros cursos que di ahorré algo de dinero y imprimí y compré materiales para mis cursos de Ujú. sensorial, tarjetas para que la gente pudiera jugar y expresarse cuando no tienes palabras para describir lo que estás probando. Wow. Pruebo este café, no sé describir a qué sabe, pues diseñé una baraja de cartas y unas tarjetas que ayudarán a la gente a usar un lenguaje Claro, más cercano. como cuando no tienes palabra para la emoción que sientes y vas como viendo, wow, eso no lo sabía, qué interesante. Sí, de hecho hay un proyecto por ahí que todavía no ha visto la luz, que es desde ese inicio, que es Ujú. la baraja. Y fue curioso porque gente que no tiene nada que ver con el mundo del café, que venía a estos a catas, Ujú. pasó de un porcentaje de acierto de notas de cata del 45%, la gente acertaba, Ok. pasó a un 87%. Claro, porque le das como un punto de referencia. A lo mejor tú no sabes encontrarlo, pero si alguien te dice, eso puede ser fresa, y tú dices, fresa, claro, ¿no? Pero de una Como, manera donde no te estoy condicionando, sino que no. tú estás buscando Ajá. la palabra con la que conectas o el Ajá. recuerdo con el que conectas. Sí, sí, sí. Claro, sin como direccionar, Porque entiendo. hay diferentes accesos, bueno, siempre se utiliza el tema de los colores, o el tema de las formas, o el tema de los recuerdos, ¿no? Pues hay Ujú. formas de darle steps o capas, layers al acceso a la memoria Ujú. sensorial. Y simplemente necesitas haber vivido, porque memoria sensorial tenemos todos desde que nacemos. Totalmente. Y que muchas veces uno describe un café o lo que sea de cierta manera por lo que conoce. Como que hay gente que describe a mi alrededor fruta tropical, que yo no viniendo de un lugar tropical es como que, bueno, Ok. capaz sabe a mango, no sé. Sí, sí, mango. O cuando Sí. dicen en Londres, papaya, y tú. Pero la última papaya que yo probé en Londres estaba rara. Y yo sé que, bueno, que tocando a Londres y que estás viajando un montón, que ninguna de tus semanas es igual. Pero si vamos a acercarnos a una semana común-ish, ¿cómo estructuras tu semana? ¿Cómo estructuras tu día? ¿Hay algo fijo ahí? ¿Está como se mueve todo? ¿Cómo es? A ver, es cierto que necesito mucha flexibilidad. Todos mis trabajos funcionan con flexibilidad y yo tengo que
darme un poco de tregua también con el ser flexible, aunque cuando entro en rutina soy como muy agendo todo, Ujú. porque si no es un caos. No, y uno se olvide. Sí, todo el rato. ¿Verdad, Marta? Silek. Malísimo, pero bueno. Eh, pero cosas que sí que hago. El autoconocimiento. Antes que la disciplina. Ya, Eh, Cuando conoces tu cuerpo, por ejemplo, yo soy de madrugar. ya. No, yo no. Eh, Conozco un montón de gente que es de acostarse tarde. Yo recuerdo cuando estudiaba, yo prefería levantarme a las 3 de la mañana, que además como no hay nadie, Ya. nadie te molesta, pues me centraba más que estudiar por las noches. A las 9 de la noche ya yo estoy empezando el trance. Y ya no hay espacio mental, como que energía mental para consumir, pero sí. Imposible. Entonces, sabiendo esto, depende del tipo de tarea que tenga que hacer, las voy ordenando en función de Mm, cómo de cansada estoy, cuál va a ser mi foco, qué necesita, qué espacio necesito. Tengo que ir a la calle a hacer una visita, tengo que hablar con un cliente, necesito crear algo, diseñar algo, ujú. responder mails. Como que cada tarea que tenga acumulada va a necesitar un espacio y el deporte. Lo Donde más... ponga el deporte en el día o ese momento, aunque sea un poco de movilidad, también va a pautar mucho cómo me encuentro y cómo gestiono las rutinas. Y si vas viajando, ¿logras mantener esa rutina del deporte, por ejemplo? Ahora mismo estoy en un punto donde menos lo he logrado porque tengo una lesión, Oh, pero siempre he sido muy constante. ya. Busco hoteles que tengan un espacio, un gimnasio, Ujú. y me llevo siempre las bandas elásticas. Entonces, un mínimo siempre me levanto, hago movilidad, si me da tiempo hago un poquito de deporte y luego una ducha fría. Ya. Intento que fallen lo menos posible. Y ya no se siente como una, no sé si la palabra en español es una chora, no, como algo que es como un punishment o algo Una que tienes obligación. o una obligación, sino que es como tú, como tu autoconocimiento, sabes que si voy a hacer esto, me voy a sentir mejor después, así que casi es algo que esperas. O, Sí, y incluso hubo un momento que me obligaba, porque hay una línea entre, venga, va, hazlo, que luego te vas a sentir mejor, y también me di cuenta que hay otra línea que es la de, necesitas quedarte durmiendo un poco más, necesitas descansar porque el día anterior estuviste todo el día de pie, cargando cosas o lo que sea, entonces al final esa lectura y también permitirme no hacerlo, ujú. que me costó, me ayudó a que no sea una obligación y realmente entender que cuando lo hago va a ser dentro de un beneficio y no desde una obligación. ¿Y cuánto te costó como entender esto para ti? ¿Es algo que te enseñaron desde muy temprano o...? Estuvo en mis valores en casa, sobre todo con mi madre, pero desde que soy autónoma, eh, todo ha vuelto a resetear, entonces creo que todo lo he vuelto a aprender Ya. y va con el ensayo-error. Mm. Ah, bueno, hoy no lo logré. Sí, y teniendo amigas autónomas, María, que siempre te están como dando ese feedback o tú, Claire, también, que es Deberías como, descansar. sí, Ah. apaga el móvil, quita las notificaciones, Claro, claro. Es sí. que vi que contestaste a alguien. No subas historias, eso no está programado. Estás de vacaciones. Para capaz darle un mini giro, volvemos un poquito hacia el agua, que hemos preparado aquí una cata a ciega que ustedes no ven, que yo creo que sí la acerco un poquito capaz. No. Bueno, aquí tenemos unos vasitos, 4, de hecho, con aguas diferentes, que a nuestra catadora vamos a dar esos 4 aguas diferentes. Esta agua tiene un cuerpo ligero, ¿sí? Ujú, ujú, Tendiente a dulce, el sabor, entre ujú. neutro y dulce. También hay un poquito de acidez. Qué interesante. No, no, no. Top, ¿eh? Y eso en un producto como que eso, ¿no? Que es como el producto transparente, que la gente dice, ah, bueno, pero es solo agua. Que lleva mucha cosa por detrás. Un switch enormísimo que estoy haciendo, pero estoy como lanzando puente así, ¡wow! A la inteligencia artificial y herramientas en general, como de primera, si tú estás usando alguna inteligencia artificial y para qué en tu proceso diario. Pues
digamos que llevo un mes y medio usándolo. He ido tarde y sobre todo lo empecé a usar para que me ayudara a aterrizar mis ideas. Ok. Es decir, como método de organización y esquematización de ideas. Ujú. Me ayuda muchísimo. No siempre es del todo acertado, o sea, no me lee la mente, Ya. pero me ayuda mucho a organizar. Ok. Y le lanzas como le describes esa idea, por ejemplo, y luego le preguntas algo en específico o... Mm, lo uso más de esquema que para que me genere un documento. Arrójame un documento que haga esto y esto y esto. Mm. Le suelo preguntar cosas, pero a veces me da respuestas un poco incoherentes y le digo, ¿tú estás seguro? Y me dice, bueno, visto así, quizás tengas razón. Entonces es como, no sé si fiarme de ti, estoy todavía aprendiendo a Ujú. manejarlo. Y estamos hablando de ChatGPT, Sí, supongo, ¿no? Ok, sí. vale. ¿Y lo has usado también, como supongo entonces, para todo lo que es escribir una traducción de algo, un Sí, mail de algo, ¿no? sí, Como que lo me ayuda hace. mucho también en los mails. Sí, wow. No, es que simple, tener una estructura sobre la cual trabajar, a mí personalmente me resulta mucho más fácil que de tener esa página blanca y es como, bueno, le digo a ChatGPT más o menos lo que quiero decir y tú pónmelo como profesional. Pon el tono. Ya, total. ¿Y alguna otra herramienta, eso como de organización, tipo Notion o Trello o Trello es el que más he usado y el Google Calendar, podemos contarlo, ¿verdad? Creo que es Google Calendar? que eso y tener grupos de WhatsApp conmigo misma. Contigo, Es varios. decir, dar a educación, dar a Outly, tengo como, no son tampoco muchísimos, pero sí que me ayuda cuando tengo algún, porque notas me di cuenta que se me perdían las ideas. Ajá. Trello, a veces me cuesta sentarme y como soy de usar cosas tangibles, entonces cuando me dejo chats en específico, pues luego los tengo un poco más. Ordenados. Me resulta, sí. Y es como la mente se estructura también, ¿no? Como que a mí me resulta muy fácil, si busco una foto, yo me acuerdo más o menos la fecha que la hice y voy mucho más rápido encontrándola que si la fuese poniendo en una carpeta, a veces, ¿no? Es que se pierden, ¿no? Parece que cuando las metes en una carpeta es como la carpeta del olvido. Sí, 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 y como si tienes una cosa que vale para varias cosas, no quieres tampoco hacer copy-paste en todos lados y luego vive en un solo lugar, pero en este momento no lo asimilas con esto y ya se van perdiendo documentos, ideas, procesos y hasta B-roll, ¿no? Como, Creo que deberían de crear una herramienta para las mentes creativas que tenemos a 300 skills que vamos juntando para crear una sola cosa, porque eso de etiquetar algo en un solo lugar, sí, sí, es sí. complicado. Debe existir, pero bueno. Y que tienes algún momento en el cual pensaste como que eso no lo supero, eso no lo logro, es que lo voy a dejar todo y voy a hacer no sé qué.